Muy buenos días, amigos televidentes, y hoy, haciendo de las bondades que nos permite la tecnología, hoy tenemos un programa vía Zoom con un gran amigo, un gran invitado. Se trata de Juan Ariel Jiménez, miembro del Comité Político del Partido de Liberación Dominicana, ex ministro de Economía del gobierno del presidente Danilo Medina y uno de los 3 vicepresidentes que tiene el Partido de Liberación Dominicana. Muy buenos días, Juan Ariel, ¿cómo te sientes? Buen día, Joel. Muy contento de poder compartir contigo y con toda la audiencia a través de este medio digital. Oye, qué bueno, hermano. Juan Ariel, y me comentan que andas por Londres. ¿En qué andas por allá? Así es, estoy estudiando aquí. Justamente por eso me ven en esta faceta de estudiante en el medio de mi universidad, con ropa un poquito de frío, pero es que estoy convencido de que uno tiene que prepararse todos los días para poder servir a su país con excelencia y para poder poner a disposición de la ciudadanía los talentos que Dios le ha dado. No, no, no. Y a mí que me consta que he sido compañero de aula tuya, sé de tus bondades y sobre todo de tu inteligencia. ¿Verdad? Que desde aquí nuestras felicitaciones y te exhortamos a seguir por ahí, porque decían los amigos, tras tu ponencia el pasado domingo, después del discurso de la locución del presidente, de que tú eres un futuro precandidato presidencial y posible presidente. Bueno, Ya te solo quieren, Dios sabe. ya te quieren poner a pelear con esos dinosaurios. Solo Dios sabe, yo estoy donde esté la voluntad de Dios. Juan Ariel, hermano, el mundo está prácticamente asombrado, preocupado, triste por lo que acontece a nivel internacional, en el caso fundamentalmente del conflicto de Ucrania y Rusia. ¿Cuál es tu parecer al respecto? Y no es para menos, nosotros hemos visto cómo Rusia invade a Ucrania, un país soberano, independiente, democrático, que estaba trabajando duro por los retos que tiene para echar hacia adelante su economía y de repente Rusia, con una serie de razones que han probado ser inciertas, pues decide invadir esta nación y el daño que está causando es muy triste. La verdad es que cuando uno ve las imágenes de las familias, cómo terminan separadas, de las vidas humanas que se están perdiendo, de los ataques a instalaciones civiles. Recientemente, de hecho, atacaron una de las plantas de generación de energía nuclear más importantes del mundo. Entonces, es una pena. Y es una pena también con el pueblo ruso, que está pagando las consecuencias de un gobierno que ha decidido iniciar una guerra que el mismo pueblo ruso no se siente cómoda con ella. ¿Cómo podría Juan Ariel impactar desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social y evidentemente desde el turismo esta crisis a la República Dominicana? El mayor impacto va a ser con los precios. Rusia es el segundo productor mundial en cuanto a exportaciones de gas natural y de petróleo, y por eso vemos que ambos combustibles fósiles han disparado sus precios en los últimos días. De hecho, tenemos el petróleo WTI rondando los $115 y el gas también ha aumentado mucho. Entonces, eso pone presión al pueblo dominicano porque va a incidir en un aumento del precio de la gasolina, va a incidir en un aumento de la tarifa eléctrica y como tanto la gasolina como la electricidad son insumos de producción para todo lo demás, pues termina generando una espiral inflacionaria en República Dominicana y en el resto del mundo. Entonces, por otro lado, la recepción de cereales o la importancia que tiene Ucrania en el mundo de los cereales a nivel mundial es muy grande. De hecho, a Ucrania se le dice el granero de Europa. Eso va a disparar también los precios del maíz, del trigo, del aceite de girasol, que ya venían aumentando de por sí. Y en el caso de los fertilizantes, Rusia tiene un importante segmento del mercado mundial, con lo cual termina, digamos, generando una escalada de precios de todos los insumos de producción y eso se traduce en inflación. En cuanto al turismo, nosotros recibíamos de Rusia un promedio de 200.000 turistas por año. En el caso particular de Ucrania, recibimos 65.000 y algo de turistas en el 2021. Entonces, pues yo estimo que se perdería la recepción de $300 millones más o menos por concepto de turismo. Una gran No pérdida para la economía de la República Dominicana. es una gran pérdida para la economía dominicana,
sobre todo un turismo que se está recuperando, que iba dando muestras de la resiliencia que tiene nuestro país ante los problemas externos, pero la verdad es que esta guerra nos va a golpear muy duro a todos. ¿Tú das por un hecho de que se produzca la guerra? Porque ahora hemos visto que hay quizás una pausa en los ataques porque han entrado en conversaciones. ¿Tú crees que estamos en un ánimo que Rusia realmente terminará haciendo uso de su palabra empeñada y afectará más de lo que ha afectado a Ucrania? Yo quisiera pensar que no, es mi oración que no, que Dios ponga en el corazón de las autoridades rusas el evitar escalar aún más este conflicto, pero como dice la frase popular, las guerras se saben cuándo empiezan, nadie sabe cuándo terminan. Eso no es verdad. Entonces es una posibilidad de que continúe la escalada que se tiene hasta el momento y eso obviamente terminará impactando cada vez más el bolsillo de los dominicanos. Juan Ariel, esta semana el Partido de Liberación Dominicana participó conjuntamente con las demás organizaciones políticas en las diferentes reuniones que es quizás apadrinada o mediada por el CES, por el Consejo Económico y Social de República Dominicana. Y en ese sentido, el partido de gobierno introdujo en aquella reunión lo que es su intención de reformar la Constitución y sus puntos de vista. A lo que inmediatamente el Partido de Liberación Dominicana, el Partido Revolucionario Dominicano y la Fuerza del Pueblo, de manera conjunta, se levantan de la mesa y dejan la negociación porque entienden de que lamentablemente en República Dominicana en este momento no hay un ánimo para ni un ambiente propicio para reformar la Constitución, valga la redundancia. ¿Por qué? Se retira el PLD del diálogo. Si al final de la jornada uno de los mayores activos del Partido de Liberación Dominicana es el expresidente Danilo Medina, hoy inhabilitado constitucionalmente, pero si se le pone o se le agrega una coma a la Constitución, el presidente Medina quedaría automáticamente habilitado para aspirar a la presidencia del año 2024. ¿No ven ustedes ahí una posibilidad de retornar al poder con su mayor activo? Es que no lo estamos viendo desde el punto de vista político. Esa posición que adoptó el PLD es fruto de la consulta con varios juristas del partido y además técnicos que se han contratado por el partido para distintos elementos del orden del derecho. Entonces, cuando se analiza la propuesta, pues obviamente que hay una serie de contradicciones, hay una serie de inconvenientes que se generarían. Por ejemplo, se dice que se quiere dar independencia al Ministerio Público, pero se sabe que se está proponiendo que el presidente Abinader designe de dedo al procurador general o a la procuradora general inamovible por 6 años. Entonces, eso no es dar independencia al Ministerio Público. La independencia al Quizás próximo eso sería gobierno. imponer su justicia. Mientras tanto, yo impongo a quien yo quiero Claro. y lo mantengo inamovible por 6 años. Ahora, el que venga, que sí establezca el procedimiento que no está descrito en la propuesta, el procedimiento de selección, pero mientras tanto que tengan el procurador designado de dedo y todos los procuradores adjuntos. Entonces, una cosa es la narrativa que ha vendido el gobierno de que se quiere una justicia independiente y un ministerio público independiente, y otra cosa es cuando uno ve la realidad. En el texto lo que se propone es que el presidente Abinader puede elegirlo sin ninguna restricción y dejárselo al próximo gobierno. Entonces, esa, entre tantas contradicciones, es lo que lleva al Partido de la Liberación Dominicana a decir nos preferimos retirar de la mesa. Y además, yo quiero decir algo, con un país con tantos problemas, donde el pueblo dominicano está sufriendo un alza en la canasta básica que está afectando su poder de compra, donde están deteriorándose los indicadores de salud, aumenta la mortalidad materna, la mortalidad infantil, donde la delincuencia está aumentando. ¿No deberíamos sentarnos a la mesa para buscar soluciones a los problemas que están impactando el día a día de los dominicanos? En lugar de hacer una reforma constitucional para que el presidente Abinader pueda seleccionar y dejar inamovible a un procurador por 6 años. Yo creo que es una cuestión de prioridades y eso es lo que ha dicho el partido de gobierno. El Partido de la Liberación Dominicana. Vamos a centrarnos en los problemas que golpean a la gente, en el aumento de precios,
en la falta de oportunidades de empleo, en el desempleo de los jóvenes y las mujeres. En ese tipo de cosas es que tenemos que estar concentrados y no en una reforma constitucional que tiene muchos elementos técnicos que demuestran que no ha sido un ejercicio correcto desde el punto de vista jurídico. Juan Ariel, vimos después de de alguna manera, aquel retiro de los partidos de oposición, vimos al presidente queriendo parecer simpático, queriendo parecer jocoso, donde dijo textualmente: ellos la modificaron a su conveniencia, pero este no es mi caso. No somos iguales. ¿Cómo interpretas tú aquellas palabras del presidente del pasado 3 de marzo? Un manejo político que se le quiere dar con los consejos que le da el equipo de comunicaciones, que lamentablemente es el equipo que está gobernando y no así el equipo técnico, si no, no tuviésemos una de las inflaciones más altas del mundo. Yo quiero que tú sepas que República Dominicana es el cuarto país de mayor aumento de precios en América Latina. Yo quiero que tú sepas que 7 de cada 10 países en el mundo tienen los precios más controlados que República Dominicana. Entonces, lamentablemente, todos los temas se manejan desde el punto de vista mediático, narrativo, en lugar de buscar soluciones reales. Este es un ejemplo de ello, pero así te pudiera decir con casi todos los temas nacional, simplemente lo que se busca es generar tendencia en las redes, generar un buen titular en el periódico y no dar respuesta a los problemas de la ciudadanía. ¿No cree Juan Ariel Jiménez que el partido de gobierno estaría quizás detrás de dos aspectos fundamentales en la famosa reforma que quieren implantar, aquella famosa reforma que nos quieren vender a los dominicanos de que es para una justicia independiente, pero al ello llegar han asegurado que tenemos una justicia independiente? Y me refiero a dos aspectos fundamentales. El aspecto número uno, bajar el umbral del 50+1 que se le fue a la ex vicepresidenta Milagros Ortiz Bosch, quizás de una manera inofensa, se le salió. Hay que bajar este 50+1, hay que corregir aquel error histórico que impidió que José Francisco Peña Gómez fuera presidente de la República. Y número dos, que al momento de una reforma constitucional, de ponérsele así sea una coma a la Constitución, el presidente Luis Abinader ya no podría optar por un segundo mandato, sino que sería un tercero, porque aquí esa Constitución va a establecer un periodo y una reelección, pero es a partir de su promulgación. Es decir, que estos 2 años y medio, 3 años o este primer cuatrenio del presidente Luis Abinader no se le computaría. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Me llama mucho la atención que evoquen a la figura de Peña Gómez en el momento en el que modifican los estatutos de su partido para permitir la reelección. Todo el que sabe de historia tiene presente que el doctor José Francisco Peña Gómez fue un ferviente luchador en contra de la reelección. Entonces, yo creo que son de esas incoherencias que se tienen a la hora de ejercer la política como lo están ejerciendo. Entonces, pues ya tú has mencionado dos posibilidades que muestran que lejos de una reforma institucional que haga avanzar la República Dominicana, simplemente se puede estar buscando hacerse trajes a la medida. Juan Ariel, vamos a ir a una pequeña pausa. Vamos a pedirle a nuestros amigos televidentes que no se nos muevan, que tenemos mucho más contenido interesante que tratar contigo. Vamos a ir a una pequeña pausa y tan pronto retornamos. Amigos televidentes, y aquí de vuelta en su espacio Hablando Derecho. Y hoy con una interesantísima entrevista a la continuidad del primer segmento con Juan Ariel Jiménez, miembro del Comité Político del Partido de Liberación Dominicana, vicepresidente
del PLD, pero sobre todo quien fungió como vocero el pasado domingo tras quizás la rendición de cuentos del presidente Luis Abinader. Juan Ariel, el pasado domingo el presidente rindió cuentas al país. Para algunos, un copy-paste de la rendición de cuenta anterior, para otros, una rendición de cuenta con quizás con muchas cosas faltantes, como por ejemplo la situación juvenil de República Dominicana, el desempleo, el alto costo de la canasta familiar, entre otros. Cuéntanos cuál fue el argumento central de la participación de ustedes en aquella respuesta al discurso del presidente Luis Abinader. Primero debo decir que el Partido de la Liberación Dominicana ejerce una política responsable, madura. De hecho, nosotros en nuestra locución tomamos nota de que hay una situación internacional complicada. De hecho, nos pusimos a la disposición del gobierno para poder trabajar juntos en la búsqueda de soluciones. Pero, obviamente, ser un partido de oposición también conlleva señalar las cosas que uno entiende que van por mal camino en el país. Y justamente a eso me quiero referir. El gran ausente del discurso de Luis Abinader es qué va a pasar con los precios. Insisto, República Dominicana es uno de los países de América Latina, el cuarto país de América Latina con mayor descontrol de precios. Inflación más alta solamente la tienen Argentina, Venezuela y Brasil. Cuando uno ve en el mundo, 7 de cada 10 países en el mundo, dígase en el continente africano, asiático, europeo, en todo el mundo, tienen inflación más baja que República Dominicana. Entonces hay que admitir que en el país los precios están saliendo de control. Dejar de lado las excusas, las aseveraciones de que el plátano está a un peso cuando todo el mundo sabe que no, el decir que la gasolina está más cara en Noruega, en Israel, y ponernos a trabajar en los precios. Y esa fue la mayor crítica que hizo el Partido de la Liberación Dominicana, de que el gran ausente en el discurso pasado, en la rendición de cuentas pasada, fue cómo se va a abordar el tema de precios. ¿Cómo se va a proteger a las familias de madres solteras, que son casi la mitad de nuestro país, en medio de aumento de los precios, en medio de reducción de las ayudas que esas familias tenían, de fase, de quédate en casa, de PATI, en medio de que las PCR ya no son gratuitas en los laboratorios? Este gobierno quitó la gratuidad de las PCR. En fin, con una energía eléctrica que cada vez va subiendo más porque este gobierno decidió eliminar el subsidio eléctrico que se tenía. Entonces, le señalamos al gobierno de que debemos poner nuestra mirada en la gente, en las familias. Un segundo elemento es que hubo una serie de promesas de obras de infraestructura, muchas de las cuales ya se habían prometido en el pasado y que no se han cumplido, no se han iniciado. 7 de cada 10 obras que se han prometido en el pasado todavía no se inician. Entonces lo que se dice es, vamos a iniciar las que ya ha prometido el gobierno antes de continuar haciendo un rosario de promesas. Yo vengo criticando, yo vengo observando desde el año pasado que el gasto de capital, dígase, el gasto en construir obras, en reparar obras, en el año 2021 fue uno de los gastos más bajos de los últimos 50 años, si lo medimos como porcentaje del PIB. ¿Y esto qué quiere decir? Escuelas abandonadas, esto quiere decir estaciones de metro en mala condición, esto quiere decir calles con muchos hoyos, y esto quiere decir que desde una comunidad en el interior del país hasta un barrio de la capital o de Santiago, está sufriendo la falta de inversión en infraestructura, en calles, aceras, contenes, canchas, estancias de cuidado infantil. En fin, yo creo que el pueblo dominicano está sintiendo una ausencia del gobierno en su vida particular. Un gobierno excesivamente preocupado por fideicomisos, por alianzas público-privadas y quizás no tan preocupado en la familia dominicana, en los jóvenes dominicanos, en los adultos mayores dominicanos. Y esa es nuestra crítica. Juan Ariel, quizás pudiéramos interpretar de que estamos viviendo en dos repúblicas. La república en la cual describió el presidente Luis Abinader y la república que de alguna manera tú estás describiendo
a partir de los diferentes análisis económicos que has venido sosteniendo en el programa. Pero hay una cuestionante o quizás una duda razonable, como diríamos los abogados, que me embargan en este momento, y es, el presidente ha aseverado en la Asamblea Nacional, quizás el discurso más solemne de un presidente cuando se presenta ante la Asamblea Nacional a rendir cuentas de lo que ha sido su mandato, pero allí el presidente aseveró que la República Dominicana está dentro de los 10 países con mucho mayor crecimiento económico en el año 2021. Pero tú me acabas de aseverar de que también somos el país con mucho mayor inflación, con mucho mayor descontrol de precios, con mucho mayor problemática en la inversión de infraestructuras, con mucho mayor quizás desnivel social. Entonces, ¿cómo podemos combinar en una misma república ambas realidades desde el Y te punto de doy, vista económico? y te doy otro dato adicional. Somos un país donde la pobreza aumentó en el año 2021, sobre todo la pobreza femenina, la pobreza en los hogares liderados por mujeres. Y debo apuntar que en América Latina la pobreza bajó. Es decir, mientras en República Dominicana desde el año 2020 y en el año 2021 se están creando más pobres, más personas están entrando en condiciones de pobreza, en América Latina menos personas lo están haciendo. Entonces, para que se vea el contraste de realidades. Yo no niego que hayamos tenido un crecimiento alto, incluso debo admitir que el gobierno ha dado especial importancia al crecimiento económico, mucha importancia al sector turismo, al sector zonas francas. La crítica es que no le está dando esa importancia a la protección de las familias, de esa clase media que está sufriendo una educación cara, una salud cara, una gasolina cara, de esa familia pobre que cuando le quitaron las ayudas sociales pre-COVID, del COVID, le quitaron el FASE, le quitaron quédate en casa, no han podido recuperar su poder adquisitivo. Ese es el problema. En el caso de República Dominicana, sí es verdad que se está creciendo mucho, un crecimiento bastante significativo, pero al mismo tiempo el aumento de precios que se ha dado en parte por una inflación importada, pero en parte por malas decisiones del gobierno. Cuando el gobierno descuida las fronteras y entra la peste porcina africana, se dispara primero el precio del pollo y luego se dispara el precio de la carne de cerdo. Entonces, eso es un descuido del gobierno, eso es una falta de la política agropecuaria del actual gobierno y eso llevó a que tengamos aumento de carnes por encima del 40%. Ahí quiero preguntarte, ¿a qué entiende Juan Ariel, exministro de Economía de la República Dominicana, que la libra del pollo ustedes la hayan dejado a 63, hoy esté por encima de los 70 pesos? Que la libra del azúcar ustedes la hayan dejado en 22 pesos, hoy esté por encima de 28. Que el petróleo ustedes gobernaron con un petróleo al $90 el barril y dejaron una gasolina a 208, hoy supera los 290 pesos aproximadamente. Que la libra del tomate ustedes la hayan dejado a 24 pesos y hoy esté en 36. Que la libra del arroz, el gobierno del Partido de Liberación Dominicana, la haya dejado en 26 y hoy esté superando los 34 pesos. Y la habichuela, por mencionar algunos rubros, ustedes la hayan dejado en 45 y hoy supere los 65 pesos. ¿A qué se debe económicamente este incremento que haya tenido la canasta básica familiar? En un primer lugar, al aumento de los precios internacionales. Eso no se puede negar. Está caro el petróleo, está caro el maíz, está caro el trigo, el sorgo, pero tal como señalas, en República Dominicana muchas veces hemos tenido esos precios caros. Si recordarás, el año 2007 y el año 2008 fueron conocidos como la crisis mundial de alimentos. El precio promedio de los insumos agropecuarios estaba más caro que ahora. Cuando se dice de los precios del petróleo, debo señalar que en el 2013, por darte solo un año, el precio superaba los $90. En el año 2021 el precio promedio fue de $68. Entonces, los mayores precios internacionales de casi todo lo vivió el Partido de la Liberación Dominicana estando en el poder entre el periodo 2007 y 2013. Nosotros sabíamos cómo controlar ese duro golpe que se genera cuando vienen los aumentos en los precios internacionales. Pero ¿qué ha hecho este gobierno? Por un lado, en cuanto a la política agropecuaria, va y le quita los equipos y las maquinarias a los productores de las visitas sorpresa.
Cuando le quita esos equipos, obviamente está reduciendo su productividad. Eso va a aumentar los precios. Cuando el gobierno privilegia las importaciones y trae importaciones de alimentos, cuando está la producción nacional, quiebra a los productores nacionales. Ustedes han visto cómo han salido incluso a tirar sus productos a la calle en una serie de protestas y obviamente afectan su nivel de producción en el futuro y eso aumenta los precios. Cuando se descuida la inversión en caminos interparcelarios, en electrificación rural, por el bajo nivel de inversión de capital que tiene este gobierno, también se está limitando la productividad del sector agropecuario. O sea que yo considero que el gran factor que explica por qué ahora mismo los alimentos están tan caros luego de los precios internacionales sería la política agropecuaria de este gobierno. Mira que no estoy culpando la política económica. Yo creo que a nivel fiscal, a nivel monetario, no se ha hecho nada que lleve a un descontrol en los precios. No voy a jugar a la política de la crítica por la crítica que tanto hizo el PRM en el pasado. Yo lo que está bien lo digo y lo que está mal también. Entonces, no ha sido la política económica, me parece que el gran culpable, por decirle de alguna manera, del descontrol de los precios, luego de los precios internacionales, es la política agropecuaria de este gobierno. Juan Ariel, ¿a qué se debe que previo al discurso del presidente en la rendición de cuentas del pasado domingo, el precio del dólar ligeramente se redujo, pero durante esta semana ha empezado a fluctuar y ya al día de hoy llevamos un incremento de casi 80 puntos? Porque baja y luego empieza a subir. Debo decir que es normal que las monedas suben y bajan. Yo creo que tenemos que acostumbrarnos y no preocuparnos mucho cuando hay un aumento, cuando hay una caída, porque me da la impresión de que tenemos ese miedo de la crisis económica que nos dejó el gobierno en el 2003, 2004, por la quiebra bancaria y hemos Bueno, bueno, desarrollado. y acaba de quebrar otro banco. Sí, mira, pero debo decir que muy bien manejado por las actuales autoridades. La verdad es que la superintendencia de banco ha mostrado una capacidad técnica impresionante, pero no podemos dejar de apuntar que cada vez que gobierna el PRD-PRM, pues hemos tenido problemas económicos. Ojalá y en esta ocasión no sea el caso, porque somos ante todo dominicanos y queremos que al país y al pueblo le vaya bien. Claro. Entonces, ha habido un aumento, bueno, primero hubo una reducción en el tipo de cambio porque el Banco Central aumentó mucho la tasa de interés, recogió muchos pesos y obviamente eso lleva a que se aprecie la moneda. A mí no me gusta esa política del Banco Central, me parece que está exagerando, que debe ser más gradual, que debemos evitar esta caída en el precio del dólar porque eso afecta a los sectores productivos en el medio de un país que tiene un alto desempleo. Entonces, me parece que no, pero yo creo que poco a poco la economía y el precio del dólar en particular va a ir moderándose sin grandes caídas ni grandes bajadas o Juan Ariel, subidas. con tu permiso, vamos a ir a otra pausa comercial para cumplir con algunos compromisos. Amigos televidentes, no se nos muevan, que aún queda mucho más contenido en su espacio Hablando Derecho. Bueno, amigos televidentes, y aquí continuamos con la entrevista central de este espacio televisivo, su espacio Hablando Derecho, con Juan Ariel Jiménez, exministro de Economía del gobierno del presidente Danilo Medina, pero sobre todo miembro del comité político, un joven talento, un joven promesa de la República Dominicana, quien nos honra con su amistad. Juan Ariel, ¿cuál ves tú que serían o son los principales desafíos que enfrenta el gobierno dominicano?
En primer lugar, los precios. Insisto que la principal o el principal reto que tienen las actuales autoridades es ver cómo se puede manejar en medio de precios internacionales que continuarán subiendo por el conflicto Rusia-Ucrania y en medio de una producción nacional que ha sido descuidada por el actual gobierno, sobre todo la agropecuaria, no así la industrial. Entonces yo creo que ese es el principal reto. El segundo reto es la creación de empleos. Si nosotros vemos las estadísticas, hay más de 711,000 personas desocupadas o desalentadas. Eso quiere decir que no tienen empleo y o le gustaría tenerlo o han estado buscando activamente y no lo tienen. Entonces, crear empleo, sobre todo para los jóvenes, ¿eh? Yo reviso las estadísticas y veo que los principales afectados por el efecto del COVID, además de que ya venían con una tasa de desempleo más alta que el promedio, son los jóvenes y también las mujeres, sobre todo las mujeres del Gran Santo Domingo. Entonces, un segundo reto es poder generar una creación de empleos que dé oportunidades a jóvenes y a mujeres. Un tercer elemento, ya no desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista social, es el control de la delincuencia. Si vemos los indicadores en el año 2021, en el periodo enero-septiembre, los homicidios aumentaron un 19% con relación al año 2020. Eso es un aumento preocupante. No es noticia para nadie que hemos tenido una gran ola de atracos, de robos, de atentados en las calles dominicanas y eso obviamente que impacta mucho la calidad de vida. Entonces yo creo que primero precios, segundo empleo y tercero delincuencia son los principales retos de este gobierno. Juan Ariel, nada es tan bueno que no tenga algo malo, ni nada es tan malo que no tenga algo bueno. Desde tu óptica, ya no como economista, sino como político formado, nacido en familias de mucha tradición en la República Dominicana, ¿qué entiendes tú que lleva el gobierno del presidente Luis Abinader por el sendero positivo? Y Has lo he dicho. resaltado algunas de las partes económicas. Me gustaría que amplíes cómo ves, tu visión de cómo ves el gobierno del presidente. Con mucho gusto, porque lo he dicho en varios programas. Insisto que yo hago una oposición constructiva, objetiva. Primero, las vacunas. En República Dominicana se comenzó a vacunar a tiempo. Se desplegó una logística de vacunación apropiada. Había vacunas en todas las comunidades del país, varias vacunas, los que querían la Sinovac, Sinovac, los que querían Pfizer, Pfizer, los que querían AstraZeneca, AstraZeneca. Entonces le doy su buena puntuación al gobierno en el tema de vacunas. Un segundo elemento en el apoyo que le ha dado al turismo. Algunas cosas no me gustan, como ser uno de los pocos países del mundo que no exigía prueba PCR, pero en sentido general, yo creo que se le ha Todo el mundo dado... nos pone controles para entrar a sus países y nosotros no ponemos controles para que entren al nuestro. Exactamente, eso Una lo critiqué, incongruencia. eso en particular, pero en sentido general, yo creo que la reactivación del turismo ha sido positiva y creo que en parte se explica porque el actual gobierno le ha dado mucha importancia al sector. Ojo en parte, porque también todos los destinos cercanos a Estados Unidos han crecido. Ha crecido México, ha crecido Puerto Rico, ha crecido América Latina y ha crecido el Caribe en sentido general. Pero, punto para el gobierno ahí. Un tercer elemento, creo que se le está dando gran apoyo a las zonas francas, a la industria nacional. Eso tengo que reconocerle al Ministerio de Industria y Comercio, que están trabajando mucho. Y eso es importante porque son creadores de empleo que puede ayudar a justamente lo que decía, de oportunidades de empleo para mujeres y para jóvenes. Entonces me parece que esas tres cosas han sido muy positivas. Una muy negativa, que no me la has preguntado, pero la tengo que decir, el No, sector no, no, educativo. adelante, este espacio es tuyo. Yo creo que el sector educativo ha sido muy descuidado. República ¿Por Dominicana fue qué? de los pocos países que no evaluó luego del COVID. Por primera vez en décadas, las pruebas nacionales no se realizaron porque este gobierno no quería saber la realidad. No quería saber que la educación a distancia fue un total fracaso, que los niños, todo el que sabe de educación, entiende que no aprenden ni por radio ni por televisión. No, y hasta lo que no sabemos, que nos tocó entonces aprender con nuestros hijos de nuestros hogares, a tener que turnarnos padre y madre para poder asistirlos en el uso de la tecnología y mucho más si eran pequeños.
Claro, y eso limitaba la capacidad de los padres a volver a sus lugares de trabajo. Imagínate eso para una madre soltera, ¿eh? Correcto. Una madre soltera en un barrio que tiene que decidir entre dejo a mi hijo solo mientras voy a trabajar, con todo el peligro que eso conlleva, o dejo mi trabajo para cuidar a mi hijo y no tengo ingresos. Entonces, de verdad que, y la excusa del COVID no aplica para nada, porque entonces los bares y las discotecas sí abiertos, pero las escuelas cerradas. Cuando toda la literatura internacional decía, y la CDC de Estados Unidos fue muy clara, las aulas son las primeras en abrir y las últimas en cerrar. El gobierno dominicano hizo todo lo contrario. Lo primero en cerrar y lo último en abrir. Entonces, eso han desmontado la formación de docentes de excelencia, la formación de directores de excelencia, un concurso de docente tan politizado que se retiraron los miembros de la comisión porque no podían ser partícipes de ese mal uso político que se le dio al concurso docente. Entonces, yo creo que el gran fracaso de este gobierno ha sido la educación. Juan Ariel, estamos en campaña y la verdad es que tanto el partido de gobierno como los diferentes partidos de oposición están en sus reuniones permanentemente. Ha llamado la atención una denuncia que ha hecho el Partido de la Liberación Dominicana y los demás partidos de oposición sobre la compra de algunos dirigentes, fundamentalmente los alcaldes. ¿Cuál es la realidad de esta denuncia? Mira, y son tantas cosas que pudiera decir. Cuando uno ve los números del presupuesto del año pasado, el gobierno dice, aumentamos la inversión pública en noviembre y diciembre. Pero cuando uno ve la realidad, eso fue que en noviembre y diciembre se hicieron transferencias de capital. No fue que se invirtió, no fue que se construyó. Explícanos ese concepto de Claro, transferencia. claro. Mira, el gasto de capital, como se conoce en el argot económico, es o construcción de obras, reparación de obras, o equipamiento de esas obras, o transferencias de capital. ¿Qué quiere decir? Le transfiero a un tercero para que haga inversiones. Entonces, cuando uno ve que el gasto de capital mejora en los números agregados en noviembre y diciembre, el gobierno lo celebra. Pero cuando entramos en los detalles, como hacemos los economistas, nos vemos en la necesidad de decir que ese aumento no ha sido porque se está construyendo ni se está reparando más, es porque se transfirió ese dinero a otra gente, en su mayoría gobiernos locales. Y cuando uno ve los aumentos que se dieron a alcaldías en particular, se puede notar que se beneficiaron, uno, las alcaldías donde está el PRM, y dos, las alcaldías del PLD o la Fuerza del Pueblo, que a los pocos días salieron de su partido y pasaron a las filas del gobierno. Entonces, simplemente se puede notar que están jugando a la mala política, a esa política que ellos tanto criticaron en el pasado y ahora lo están haciendo igual o peor, comprando dirigentes, porque todo está montado para la reelección del 2024. De principio a fin, la mayoría de las acciones que hace este gobierno es simplemente con miras a ganar las elecciones en el 24 y no a dar respuesta a los problemas de la ciudadanía. Y eso es uno de ellos. En lugar de estar reparando las escuelas que son tan necesarias, en lugar de estar invirtiendo en el agua como tanto es necesario, simplemente están comprando alcaldes. Entonces es una pena, pero es, como dicen, la guitarra y el violín. Y este gobierno está siendo víctima, por así decirlo, de ellos mismos, de esa oposición férrea, de esa oposición aguerrida que ellos tuvieron en el pasado y que hoy en día están haciéndolo igual o peor. Hay algunos actores de esos que propiciaban esas oposiciones tan candentes y incandescentes, tanto en el Congreso como en el Senado de la República, que tendrán que echarse a un lado en el proceso de reelección porque no van a tener moral para poder salir a hablar al pueblo, entendemos nosotros. Yo creo que tendrán que explicarle al pueblo por qué ese cambio de postura, por así decirlo, y que está quedando claro que el PRM, luego de hacer un manejo de marketing, cambiaron una letra, PRD, PRM, cambiaron algunas caras, pero sigue siendo el mismo partido que había gobernado en el pasado y que traía normalmente un descuido institucional, un descuido de la economía, aumentos en los precios y la política por la política, como es lo que están haciendo. ¿Será que una cosa es con guitarra y otra es con violín? Eso habría que preguntarle, porque al parecer sí.
¿O será que no se prepararon para gobernar? Bueno, ya eso habrá que ver, o quizás si se prepararon para gobernar para unos cuantos, para gobernar para un grupito, porque la verdad es que, insisto, vemos más fideicomisos y alianzas público-privadas que propuestas para controlar los precios. Para allá vamos, pero vamos, permíteme con tu anuencia ir a otra pausa comercial y a nuestro retorno entonces vamos a conversar sobre el fideicomiso. Amigos televidentes, por favor no se nos muevan. Bueno, amigos televidentes, y la verdad es que no nos podemos quejar. Hemos tenido un plato fuerte a la altura de ustedes, amigos televidentes. Y la verdad que agradecer infinitamente a Juan Ariel, que ha pausado quizás de alguna manera sus estudios por Londres para dedicarnos este programa especial, donde hemos podido conversar y ver la visión del nuevo PLD sobre economía, sobre lo que debe cambiar, sobre lo que está funcionando. Y qué bueno que Juan Ariel, un joven de la política, una persona muy capaz, y nos consta, pero sobre todo una persona que ha hecho énfasis e hincapié en este espacio televisivo y en otros en los que ha participado sobre cómo hacer una política de oposición de una manera constructiva, una manera diferente. No se ha centrado solamente en criticar, criticar y criticar, sino que ha criticado, ha felicitado, pero sobre todo ha aportado. Juan Ariel, hablábamos tras la pausa sobre que estamos en campaña. Hablábamos sobre las denuncias constantes de compra de dirigentes masivos que damos y se da en todo proceso electoral. La única diferencia es que quienes hoy nos gobiernan criticaban arduamente aquellas posiciones y hoy están haciendo lo que ellos criticaban. Y te pregunto, hemos tenido en estos 18 meses aproximadamente 8 elecciones en América Latina. 8 elecciones democráticas, siendo la última la elección de Costa Rica, donde hay un denominador común. Pierde el gobierno, gana la oposición. No somos brujos, tampoco somos adivinos. ¿Entiendes tú que la República Dominicana marchará por el mismo trayecto que está marchando América Latina en este sentido? Yo creo que en el 2024, cuando la familia dominicana vaya hacia atrás y piense con quién, bajo qué gobierno me rendían más mis chelitos, por así decirlo. Yo podía comprar más alimentos, yo podía cubrir las necesidades de mi familia. Yo creo que cuando la familia dominicana mire hacia atrás y compare los hospitales como estaban, las escuelas como estaban, yo creo que la familia dominicana cuando mire hacia atrás y piense, ¿quién construyó las calles, las avenidas, las estancias de cuidado infantil que yo puedo disfrutar? Cuando necesitaba el 911, ¿bajo qué gobierno se manejaba mejor? Cuando iba por la carretera y se me pinchaba una goma, me quedaba por combustible. Asistencia vial, ¿cuándo se manejaba mejor? Las calles dominicanas, ¿cuándo estaban más seguras? Yo creo que cuando hagan una serie de comparaciones, podrán elegir el gobierno que mejor resuelva sus problemas, los problemas que le afectan en el día a día. Al día de hoy, si hacen esa comparación hoy, volverán a elegir el Partido de la Liberación Dominicana. Pero te digo algo más, Joel. Ojalá y este gobierno mejore. Ojalá y este gobierno de verdad pueda brindar soluciones a nuestro país. Y cuando la familia dominicana mire hacia el 2024,
evalúe favorablemente este gobierno, porque uno lo que quiere es que el país le vaya bien. Mi empresa en República Dominicana depende de que la economía esté bien. Mi familia en República Dominicana depende de que los precios estén controlados. Entonces, ojalá y este gobierno lo haga bien. Pero al día de hoy, si se hace la comparación, la familia dominicana preferiría volver al Partido de la Liberación Dominicana y ojo, y nosotros tenemos que gobernar mejor, tenemos que gobernar corrigiendo muchos de los errores que cometimos, porque hay que hacer un mea culpa. Hay que saber que en muchas áreas, en algunos aspectos, no estuvimos a la altura de las expectativas de la población. Entonces, un Partido de la Liberación Dominicana renovado, que ha reflexionado sobre las cosas que debe hacer mejor, pero que conoce a la gente, que conoce sus problemas, que esté enfocado no en favorecer a un grupo de amigos de la alta sociedad, sino en favorecer a la familia dominicana. Yo creo que vamos a dar buena batalla en el 2024 y ojalá, por supuesto, que seamos los ganadores. Mira, Juan Ariel, ¿crees tú, evidentemente, después de esta historia que vamos teniendo en América Latina, 8 elecciones que ha perdido el gobierno, se avecinan 2 elecciones, Colombia, Brasil, las encuestas dan como favorito a los candidatos de oposición, no a los candidatos de gobierno. Desde ya se habla que tanto en Colombia como en Brasil tendremos una segunda vuelta electoral? ¿Crees tú, Juan Ariel, y no es por JLP, que el gobierno, viendo esta realidad internacional, se está poniendo su propia barba en remojo con su afán de reformar la Constitución? Con muchas cosas, mira, si te fijas, el Ministerio de Hacienda ha pateado la deuda, como le llamó Jaime Aristi, y todo esto para que en 2023 y 2024 tener un servicio de la deuda muy bajito y poder disfrutar de más recursos para usar en campaña. El único problema es que eso viene acompañado de un aumento de la deuda. Tenemos un aumento histórico de la deuda, 8.522 millones de dólares, como nunca se había visto en el pasado. Y obviamente cuando uno ve ese afán por reducir del 50 más 1 la, la cantidad de votos necesarios para ganar las elecciones, uno ve a un gobierno que, previendo esa situación que tú describes, está haciendo todo lo posible por ganar en el 2024. Y yo te voy a decir algo, Johnny. Lo que mejor garantiza que un partido pueda ser reelecto es manejar bien la economía. Es que la gente se sienta mejor en este gobierno que en una alternativa. Entonces, creo que están cometiendo errores. Si piensan que por bajar el 50 más 1 o por disponer de más recursos a través de patear la deuda, como ha hecho el Ministerio de Hacienda, si con eso se van a ganar elecciones, ¿no? Ojalá y se enfoquen en los problemas de la gente. Eso sí le puede dar una ventaja. Y nos vemos en el 24, claro que sí. El PLD, la Fuerza del Pueblo y el Partido Revolucionario Dominicano los estamos viendo en las últimas semanas coincidir bastante. Es más, algunos hablan de que pudiera avecinarse un acuerdo opositor para enfrentar al gobierno. ¿Qué te parece? Estas tesis a destiempo, evidentemente, pero que no dejan de tener cierta validez. Mira, estamos coincidiendo en nuestras posturas porque como oposición es nuestro rol señalar los problemas que tiene el país, señalar los descuidos que tiene el país. Eso nos lleva a coincidir. Ahora, de cara a una eventual alianza, siempre he dicho que el Partido de la Liberación Dominicana está abierto a que cualquier organización política de cara al futuro, viendo que el PLD será el partido con mejor desempeño de los que están ahora mismo en oposición, pues es obvio que se nos quieran acercar. Y bienvenidos sean, nosotros siempre tenemos los brazos abiertos para todas las personas, incluyendo a los excompañeros, que de verdad uno les preserva el mismo cariño. O sea, ellos saben que esta es su casa y que con muchísimo gusto lo podemos recibir. Juan Ariel, hablabas y te interrumpí en varias oportunidades sobre el fideicomiso, sobre la alianza público-privada. Hemos visto con gran preocupación el hecho de que el gobierno quiera dejar de gobernar, dejar de tener quizás la responsabilidad en la toma de decisiones y querer transferir Punta Catalina al sector privado y otras tantas responsabilidades gubernamentales. Todo aquí ahora solamente se habla de 2 palabras: fideicomiso y alianza público y privada, como que fueran la bendición
del modelo económico mundial. ¿Qué es lo que hay en el trasfondo del fideicomiso? ¿Qué es lo que tenemos en el trasfondo de estas alianzas público-privadas? Yo creo que es un interés de, por un lado, mira, no sé ni cómo describírtelo porque son tantos errores que me cuesta resumir, pero yo creo que sobre todo hay un interés de quitar la labor de gobierno de los funcionarios y pasarlo a estructuras paralelas. Yo te hago una pregunta. ¿Por qué? Fideicomiso para la policía. Es que yo todavía lo pienso y no lo entiendo. Alianza público-privada para controlar los precios. Es que la verdad, yo no sé cómo se puede manejar fideicomiso para las becas. Porque es tomar todo lo que hace el gobierno actualmente y pasarlo a una estructura paralela. Yo no sé si le tienen desconfianza a sus actuales funcionarios. Yo no sé si quieren favorecer ciertos grupos y pagar favores a través de eso. Pero la verdad es que entiendo que el gobierno todavía no tiene claro la labor pública y la labor privada. Yo soy un abanderado del fideicomiso. Yo fui de los creadores del fideicomiso Ciudad Juan Bosch. Participé desde el inicio hasta mi último día en el gobierno, en el proyecto Ciudad Juan Bosch. Yo fui el coordinador de la redacción de la Ley de Alianzas Público-Privadas y de sus reglamentos. Entonces, créeme que conozco la figura, sé de las bondades que tienen, pero no se puede usar para todo. Las cosas se dañan por desuso, por mal uso y por abuso. Entonces, yo creo que se está abusando de la figura del fideicomiso y de las alianzas público-privadas. Entonces, yo creo que el gobierno debería sentarse a reflexionar qué es público, qué es privado y en qué circunstancias elementos técnicos hacen que la mejor solución sea un intermedio de alianza público-privada. Bueno, palabras sana vida. Juan Ariel, hemos llegado a la parte final. La verdad que contigo nos falta tiempo para seguir desarrollando quizás otros aspectos importantes de la vida nacional, pero no quiero despedir este espacio sin que no hables un poco del Partido de la Liberación Dominicana. ¿En qué anda el PLD? Hemos visto que ya tienen una cantidad importante de aspirantes presidenciales. ¿Por dónde anda Juan Ariel? ¿A quién apoya Juan Ariel a la presidencia del partido, como precandidato presidencial del Partido de Liberación Dominicana? ¿Y cómo anda la organización estructural del PLD? Con muchísimo trabajo. La gente vio la respuesta al discurso y observó dos cosas. Primero, muchas caras jóvenes. Esos son los secretarios de nuestro partido. Ahí estaban los titulares de cada una de las secretarías. Y segundo, se asombró que el partido tuvo una evaluación tan rápida del discurso del gobierno, una evaluación con cifras, con comparaciones internacionales. Y es que las secretarías trabajan diariamente analizando los problemas nacionales. No hay que Nos esperar dicen un que ustedes dirán discurso. el chivo del discurso, me dijeron No, por para ahí. nada, para nada, para nada. Simplemente tenemos meses estudiando qué pasa con la salud, qué pasa con la educación, qué pasa con la economía. Yo no necesito escuchar el discurso del presidente para saber que República Dominicana tiene la inflación más alta, la cuarta inflación más alta de América Latina. Yo reviso esos números mensualmente. Entonces, por eso fuimos tan eficaces en dar respuesta puntual a los temas que dijeron. ¿En qué está el partido? Reestructurando sus estructuras en cada una de las comunidades, los comités intermedios, las estructuras municipales, provinciales y nuestros precandidatos, que tenemos paridad, 3 precandidatos y 3 precandidatas, ¿Con ganando quién cada vez más. estás? ¿A quién apoya, Juan Ariel? A los 6 en conjunto, porque yo como vicepresidente del partido tengo que ser neutral. Entonces yo a los 6 con mucho cariño los apoyo. Todo el precandidato o precandidata que me escribe para algo, se lo respondo con mucho gusto. O sea que sí que tengo un precandidato o precandidata favorito, pero para mí solamente. De cara al público, a todos por igual y los ayuda a todos por igual. Entonces en eso está el PLD. Juan Ariel, un mensaje final. Un mensaje final a todos los dominicanos y dominicanas, por más difíciles que sean los tiempos, por más que nos sintamos preocupados por fenómenos como la guerra en Ucrania, Dios está en control y no hay nada que no pueda la oración. Yo sé que son momentos difíciles. Yo sé que la familia dominicana está pasando por momentos de grandes calamidades.
Sobre todo, confiar en Dios. En su momento, Él nos dará la respuesta, Él nos dará el alivio. Juan Ariel, muchísimas gracias, de verdad, eternamente agradecido por tu tiempo, por tu agradecimiento, por tu cariño y sobre todo por haberte apartado un poquito de tu agenda en Londres y poderle Sí, dedicar estoy en el medio de la universidad, literal. Estoy en un salón de cómputos de la universidad ahora. Bueno, muchísimas gracias, Juan Ariel. Te deseamos la mayor de las suertes por allá de corazón y ya nos reuniremos cuando estés de vuelta. Me dices que estarás en unos 30 días más o menos por acá nuevamente. Más o menos, yo voy al país cada mes y medio, 2 meses. Bueno, pues muchísima suerte por allá. Un gran abrazo. Cuídate del frío y sobre todo seguir orando para que esta guerra finalmente no Amén. se dé. A ustedes, amigos televidentes, ha sido todo por hoy y será hasta una próxima entrega el próximo fin de semana. Feliz resto del fin de semana y del descanso. Será hasta la próxima.